Hoy ponemos delante de ti nuestra patria Colombia, Señor, que se acabe tanta mentira, tanto terror, Señor, porque cuando te tenemos a ti, cuál miedo y cuál virus y cuál nada. Tú nos has enseñado a ser prudentes, pero no a guiarnos por lo que dicen los hombres, sino por lo que dices tú. Hoy te pedimos, Padre eterno, que nos des de tu paz, de tu tranquilidad, que nos protejas a todos, Señor, a todos, y que podamos seguir viendo tu gloria cada día en todas las áreas de nuestra vida. Bendice al redil, bendice a sus familias, bendice a todos los que se congregan. Háblales a su corazón, Señor. Hazles entender esto, Señor, que la cita no es con los hombres, que es contigo. Y si tú no estás en el primer lugar del hombre, entonces, ¿qué nos queda, Señor? Nosotros hacemos lo humanamente posible, Padre, tú harás lo divinamente imposible en todos y cada uno. Bendecimos esta hora, te damos gracias. Y te pedimos que nos hables, que nos des entendimiento, que nos des la revelación de tu palabra, mientras que tú nos hablas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien. Este es el quinto episodio del tema que estamos desarrollando sobre las cosas que han de venir. El miércoles estuvimos considerando a los habitantes del cielo. ¿Por qué estamos haciendo eso? Cuando yo era pequeño, mi familia tenía por costumbre programar algunas salidas de paseo, de lo que se llamaba en aquella época de veraneo. De veraneo, sí. Y yo recuerdo mucho que yo guardaba expectativa grande hacia el día de la salida. Usualmente salíamos bien madrugados. Me acuerdo mucho que de 5 o 6 años de edad yo no dormía bien ante la expectativa del viaje, imaginándome dónde iba a estar en ese paseo, lo que iba a hacer, los paisajes que iba a ver. El mismo viaje en sí era toda una aventura. Mi papá me subía en el carro y por la ventana era todo un espectáculo desde que salíamos de la casa hasta que llegábamos al sitio que teníamos programado. Eso me pasaba a mí, no sé si le pase a los demás, pero por lo menos ese es el propósito de este tema, precisamente. El que nos salgamos de esa rutina de cristianos que oyen sermones, para que nos pongamos más bien en el entendimiento de que somos unos seres extraordinarios, y como concluimos la vez pasada, más bien somos raros y bastante atípicos para el resto del mundo. Somos los raros. Dentro de esa rareza vamos a considerar hoy algunos puntos de lo que vamos a hacer todavía más allá. Lucas 20:35. Como les digo, pónganse por favor en la tónica de la expectativa de un viaje. Van a hacer un paseo, van a conocer sitios nuevos, van a tener actividades totalmente nuevas y van a ver muchas cosas que ni se imaginan. La ilusión del viaje. Amén. El propósito de esta palabra es ese. Lucas 20:35 nos dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y el versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Yo estoy seguro que todos los que oyen esta palabra la han leído, la han oído en algún momento. Pero como cristianos tenemos una pésima costumbre a veces, es que leemos la palabra de carrera. No nos metemos dentro del contexto, no contextualizamos lo que estamos leyendo, no pensamos qué es lo que el Señor nos está queriendo decir.
Y al terminar el versículo que acabamos de leer, quedamos exactamente igual que al principio. Pero aquí nos dice muchas cosas. Lo primero en el versículo 35 es que hay unos que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál siglo? La palabra siglo en la Biblia no es como la que usamos actualmente en Occidente, no es un periodo de 100 años. Por siglo se refiere a una generación histórica, que puede ser, digamos, la historia de un imperio o de un reino. Ese puede ser un siglo. Aquí en este caso, el siglo que el Señor está considerando es la época antes de su venida. El siglo para el Señor Jesucristo aquí está definido prácticamente desde el momento de su nacimiento hasta su próxima venida. Ese siglo entonces sería más de 2000 años. Pero el otro siglo que viene a continuación es el que empieza a desarrollar aquí. Los que lleguen al siglo de la resurrección, o sea, la vida eterna, que empezaría en el milenio. Ya entendido eso, lo siguiente que nos llama la atención es que se refiere a unos que fueron dignos de alcanzar, o fueron tenidos por dignos de alcanzar esa forma de vida, esa etapa eterna. Es que Dios mira el corazón. Nosotros los seres humanos, dice la palabra, miramos la apariencia. Dios siempre está mirando el corazón, eso que nunca se te olvide. Puede que tu apariencia esté un poco mal, esté enferma, esté debilitada, esté enfermiza, pero el Señor sigue mirando el corazón para ver cuál es la intención de ese corazón. Esa es la razón por la que yo insisto tantísimo en que no es lo que uno haga, sino por qué y cómo lo hace. No es si yo me congrego, o si yo oro, o si leo la palabra, es cómo y por qué me congrego, oro y leo la palabra. El Señor no está mirando si yo leí 3 capítulos seguidos, porque pudo haber sido un solo versículo, pero leí mejor, con corazón, un solo versículo, suficiente, que una cantidad de palabra que no penetró a mi ser. Entonces los seres humanos nos hemos acostumbrado a guardar las apariencias, a que el otro me está mirando, qué está pensando el otro, entonces yo tengo que cuadrar mi autoimagen con el concepto que el otro pueda tener y empiezo a aparentar un poco de cosas. Pero con Dios no se puede. No importa qué tanto yo aparente, Él siempre va a mirar lo mismo, el corazón. Pero aún así, el corazón humano no alcanza, por mucho mérito que tenga, para ciertos requerimientos de Dios. No importa si el corazón humano es muy generoso, o si hace las cosas correctamente, o si nunca dice una mentira, o si ya logró controlar sus pensamientos. Eso no importa, porque eso no es lo que me va a hacer ganar la vida eterna. Porque lo que Dios mira es más allá de mi corazón, ¿qué hay en mi corazón? Cuando yo permito que el Salvador se instale en mi corazón, es a su Hijo a quien Dios mira. La única y verdadera dignidad la tiene el Señor Jesucristo. Miren lo que decía allá, los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Cuando yo esté entrando a los cielos, por arrebatamiento o por muerte, Dios no va a ver ni mi rostro, ni mi sonrisa, ni mis actitudes, sino a quién llevo en mi corazón. Si realmente el que digo que está en mi corazón es mi Salvador y mi Señor. Cuando el Señor mira mi corazón, entonces dice, tú puedes entrar, porque el único digno que puede entrar aquí es mi Hijo y Él está en tu corazón. Esto
descartaría también un número, no sé si importante, de cristianos, entre comillas, que dicen que un día recibieron al Señor, pero no han vivido con Él conforme a como está estipulado en la palabra. No se trata solamente de recibir a Cristo un día, se trata de vivir con Él todos los días. Esa es la verdadera dignidad. Entonces, al Señor le corresponde la salvación. A Dios el Padre le plació proveernos al Salvador, pero a nosotros nos corresponde, ahí quiero que no se nos enrede un poquito de lo que estoy diciendo, sino que quede bien claro, que a pesar de que nosotros no tenemos méritos, debemos corresponder a esa salvación con una actitud adecuada. Entonces, el Señor siempre va a mirar mi corazón, pero también va a ver mis vestiduras, mi actitud externa. Esas son las vestiduras blancas de las que habla la Biblia continuamente. Yo me pongo las vestiduras sobre la salvación del Señor Jesucristo. Yo hago lo correcto porque ya fui salvo. Ese es el verdadero sentido de la humildad. El humilde no es el que agacha su cabeza y dice, sí Señor, mande para que soy bueno. Esas actitudes pueden estar detrás de un corazón bastante orgulloso. La verdadera humildad es la del hombre y de la mujer que han reconocido al Señor Jesucristo como dueño y Señor de su corazón, y Él es el que manda. Han doblado su cabeza, su cerviz, dice la palabra, su cuello y sus rodillas delante del nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante lo que está diciendo aquí. Fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Estos creyentes, que ya quedamos en que eran muy raros y eran locos, porque el mundo los llama así, y eran fanáticos, lo que vimos la vez pasada, estos creyentes se están comportando de una manera totalmente distinta al de los pobladores normales del planeta, dijimos la vez pasada, los terrícolas. El creyente en el Señor Jesucristo es tan consciente de la divinidad que tiene en su corazón que en gratitud trata de comportarse como el Señor pide. Entonces, ya quedó claro aquí, una salvación que trae el Señor Jesucristo al corazón y una vestidura blanca, que es lo que me corresponde hacer a mí. Eso está más confirmado en Romanos 10, del 2 al 4. Este punto tiene que quedar claro. Yo estoy aprovechando el tema de los habitantes del cielo para que tengamos claro por qué es que estamos optando aquí por ir al cielo. Al cielo no vamos a entrar ni por carambola, ni porque nos empujan, ni porque el pastor ora mucho por los congregantes, o el papá por el hijo. Nada de esas cosas sirve. Es una salvación completamente personal y una justicia llevada a la dignidad de la vestidura blanca. Romanos 10, 2 al 4, Pablo se está refiriendo a los judíos, pero esto nos sirve para todos a entender lo siguiente. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí Pablo está diciéndole a los judíos que si bien ellos dicen que están buscando a Dios, y lo están buscando realmente, pero lo buscan conforme a un falso conocimiento. Cuando se refiere a ciencia, está refiriéndose al conocimiento que da la palabra completa, de tapa a tapa. Los judíos se habían atenido más a la ciencia, al conocimiento de los rabinos, y entonces estaban empeñados en ganar el cielo con obras externas únicamente, sin que hubiera habido el cambio interno. Y son necesarias las dos cosas, el cambio interno y la conformación externa. Entonces aquí Pablo les dice, ustedes tienen celo por Dios, pero no es el celo adecuado. Esto se le podía enunciar casi que a cualquier religión. En todas las religiones hay personas que dicen que están buscando a Dios con todo su corazón, y sí, algunas tienen
en el fondo, ese celo, esa necesidad de Dios en la religión tal o en la tal otra o en tal otra, pero no conforme a la ciencia de Dios, no conforme a la palabra. Entonces, mire lo que pasa. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quizás a alguno le parezca que este versículo no tiene ni son ni ton aquí. Yo les digo, este versículo cambió mi vida. Porque yo entendí que hay varias formas de acercarse a Dios. Una es alejarse de Él, pero la otra es decir que yo estoy buscando a Dios, pero conforme a mi estilo, a mi forma, a mis deseos, a mi religiosidad, a mi costumbre, a mis tradiciones. A mi comodidad también. Esa es la parte principal. Todo eso se resume en una sola cosa: conforme a mi comodidad. Como no me queda cómodo el determinado estilo de predicación de cierto pastor, entonces, como no me queda cómoda la distancia que tengo que recorrer para congregarme en tal iglesia, entonces busco otra más cercana. Eso no tiene que ser en ningún momento la motivación para buscar a Dios. Aquí lo dice, volvámoslo a leer: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta es la triste historia del pueblo judío. Ellos pensaron que estaban haciendo las cosas bien y el Señor les dijo: no, ustedes son hipócritas. En la religión pasa la misma cosa. No importa qué tan buen religioso dentro de su religión sea el creyente, es conforme a como Dios dice que se sigue el camino de la salvación. Y dentro del cristianismo vuelve y se repite la historia, ya no con los judíos, no con los religiosos, sino con los cristianos que no están sino poniéndole condiciones a Dios. No es con la justicia propia, es como Dios dice, cuando dice y donde dice. Y Él nos va a probar siempre llevándonos a sitios que aparentemente no nos gusta mucho, no nos parece que sea el adecuado, llevándonos a predicarle o a ministrarle a personas que no nos están valorando, que no están agradeciendo, que están menospreciando lo que se les está dando. Pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Yo tengo que seguir a pesar de que no vea. Tengo que seguir a pesar de que todo el mundo se me esté oponiendo, porque Dios me puso allí para eso. Por eso yo he sido tan claro con respecto al hecho de estar cambiando de iglesia cada rato. Es en la iglesia donde el Señor dice que tenemos que estar, no donde yo quiero estar, no donde yo me siento más cómodo, no, donde Dios me muestra. Y cuando la persona empieza a decir, pero es que pasa esto, yo le digo, mire, muy sencillo, ore a Dios, pregúntele dónde debe estar, y allí donde Él le diga, le garantizo que usted va a recibir bendición si lo obedece. Pero si no lo obedece, va a estar mal. No, claro, ya el punto de la falsa doctrina es otro. Si ya es necesario salir de un sitio donde se le está predicando falsa enseñanza, que esté pervirtiendo la vida espiritual de ese creyente, ahí prácticamente no necesita preguntarle a Dios. Ya está muy claro, ya él lee la palabra y confronta y dice, ah, qué pena, aquí me están enseñando una cosa que no está en ninguna parte de la Biblia y está mal interpretada. Y volviendo a Romanos 10, el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este versículo es el que está confirmando lo que yo estaba diciendo al principio. El fin de la ley es Cristo, es decir, el fin de todo lo que Dios hace y busca para sus criaturas y su pueblo es que se conozca a Cristo para que haya justicia. Por eso yo decía, la única forma como yo puedo entrar al cielo es cuando Dios el Padre mire a Dios el Hijo en mi corazón, en la forma que está escrito.
no como yo lo he condicionado. Ay, Señor, pero es que tú sabes que a mí esa parte no me gusta, borrémosla. No, no se puede. No se puede porque esa parte que no nos gusta es la que más nos va a hacer crecer, es la que más nos va a bendecir y a fortalecer. Bueno, entonces, resumiendo, estamos en Lucas 20:35, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ya ahora sí entendemos quiénes son los dignos, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Aquí empieza la descripción de unos seres bastante extraños. No sé, lo sabíamos seguramente, lo habíamos oído, pero no lo consideramos muy seguido. En la vida eterna no va a ser como aquí. Allá somos miembros de toda una familia, la familia de Dios, pero los núcleos familiares de aquí ya no van a existir como tales. Algunos preguntarán, bueno, ¿nos conoceremos allá? ¿Nos reconoceremos? Sí, claro, en la parábola del rico y Lázaro, el rico cuando está en el sitio de tormento ve a Abraham, lo reconoce, y a Lázaro que está en su seno, y lo reconoce. Entonces no es que perdamos el conocimiento de las personas, seguimos con el conocimiento, pero la relación va a ser tan distinta, tan plena, tan profunda, que esto que teníamos aquí nos va a parecer nada. ¿Por qué no se casan ni se dan en casamiento? Porque había dos propósitos con el casamiento, con el matrimonio humano. El primero era que la mujer fuera ayuda idónea del varón. O sea, la relación que Dios quería establecer allí era una de tolerancia y aceptación del hombre hacia la mujer y de la mujer al hombre, pero uno tenía que llevar el papel principal. Así como Cristo se sometió al Padre y así como el Espíritu Santo está sometido a Cristo y al Padre, lo que Dios nos quiere enseñar es que en el sometimiento de nosotros a los que Dios pone delante de nosotros, las autoridades, vienen de Dios, dice la misma palabra, porque es lo que nos enseña a someternos a Dios. Muy al contrario de lo que la cultura quiere hoy meternos en la cabeza, que es bueno andar rebelándonos, no acatando órdenes, no aceptando todo lo que nos dicen, no tragando entero, todas esas son frases anarquistas. Es cierto que tenemos que discernir, pero no significa que entonces tenemos que cuestionar continuamente a las autoridades en una forma rebelde, porque el sometimiento es importante y el sometimiento no es solamente con las autoridades capaces, justas, sino también con las que son injustas e incapaces. La ayuda idónea implicaba que la mujer aprendiera a someterse al varón, pero con la condición de que el varón se sometiera a Cristo. ¿Quién gana ahí? Nadie pierde, tampoco. Es una bendición estar sometidos al Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo se somete al Padre. Era un propósito, enseñar el sometimiento. Y segundo, el Señor les dio una orden, una vez que creó a Eva, y les dijo, creced y multiplicaos. Como el planeta arrancó con una pareja, tenía que llenarse de habitantes, pero ya en el cielo, los habitantes celestiales no necesitan multiplicarse porque llegaron al número exacto de escogidos desde la eternidad. Por esa razón, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿qué clase de relación vamos a tener allá? Hay muchas cosas en la Escritura que no hablan claramente. Nos toca esperar hasta que lleguemos allá para descubrir qué pasa. Pero algunas cosas se pueden inferir. La palabra nos habla continuamente de la familia de Dios. Allá seremos como hermanos unos con otros, pero como hermanos que se aman realmente y que se respetan. Va a haber un sentimiento muy profundo de todos nosotros hacia el resto.
mucho más pleno que lo que estamos viviendo ahora. Y el versículo 36 de Lucas 20 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, miren esto, hoy los salvos aquí en la tierra tenemos gustos diferentes al resto de los terrenales, hacemos cosas diferentes al resto de los terrenales y nos llaman raros, pero aquí vamos a ser mucho más raros. Aquí lo primero es que ya seremos eternos. La eternidad es un concepto muy difícil de manejar para nuestra mente que está acostumbrada al tiempo y al espacio, dos dimensiones de este mundo físico. Cuando estemos en el mundo espiritual, el espacio será infinito, no tendrá las barreras y limitaciones que tiene ahora y el tiempo menos. Entonces la eternidad será una vida especial en la cual habrá un eterno disfrute de la presencia de Dios, de su gloria, de todas las bendiciones que hemos de recibir. Yo creo que algunos cristianos se ponen a bostezar cuando piensan en el cielo. Algunos cristianos piensan que el cielo va a ser muy aburrido porque no tendrá fin. Y esa es una de las razones por las que no buscan conocer las cosas del futuro. Pero aquel creyente que está empapado de la presencia del Espíritu Santo logra entrever y pensar de esta otra manera. Aquí tenemos limitaciones, sufrimientos, escasez, y el fondo de nuestro ser clama por algo más tranquilo, más pacífico, más lleno de esperanza, de seguridad y de bienestar continuo. Esa es la razón por la que muchos buscan cirugías estéticas, buscan dinero para pagarse los gastos de salud, tener buenos muebles donde descansar, buenos sitios, porque lo que buscan es el bienestar. No se dan cuenta que en el fondo tenemos esa necesidad, buscar una respuesta de un bienestar continuo. Entonces la eternidad no tiene por qué ser aburrida. Ese es una de las múltiples tretas de la oscuridad para tratar de desenfocar a los creyentes. Creyente que no piense en la eternidad es un creyente terrenal, materialista. Por tanto, el diablo dice, a este lo voy a poner a pensar en el aquí y el ahora. Si acaso lo hago que se preocupe por el mañana, pero nada más. Solo ansiedad con respecto a mañana. Nada de esperanza. Nada de sueños. Entonces estos pobres creyentes viven como mundanos, teniendo toda una promesa junto a ellos en una escritura. La vida futura va a ser para definir a los hijos de Dios francamente como extraterrestres. Hoy que está tan en boga ese término, realmente los hijos de Dios van a ser algo no imaginado, no pensado. Esta es una de las características, ya no mueren, son iguales a los ángeles. Nosotros alcanzamos a inferir que los ángeles son seres portentosos, poderosos y hasta grandes en estatura. Y aquí nos dice iguales a los ángeles. Medita en eso, no pases tan rápido por ese versículo. Ya no puedes más morir si eres un hijo de Dios que está caminando rumbo al cielo. Eres igual a los ángeles y aparte de eso, lo más importante, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Muchas cosas tendrán que esperar para ser comprendidas allá, pero hay algunas que están en la palabra de Dios. Digo algunas, no todas. La Biblia no tiene la revelación de todas las cosas, sino solamente de lo que es necesario para nuestra salvación y crecimiento. En Apocalipsis 21:1 está varias características, 21:1 y 21:4. La vida eterna, por ejemplo, porque no es solamente un cielo. Ustedes recuerdan que
La nueva Jerusalén va a ser el sitio que hoy alcanzamos a imaginar como el cielo. Y que la nueva tierra ya no tendrá mar. ¿Por qué el Señor hizo los mares? La verdad, no sabemos. ¿Y por qué el Señor va a hacer una nueva tierra sin mares? Tampoco lo sabemos. Algunos dicen que es porque ya no va a haber ninguna separación entre los habitantes. Sí, puede que sí, pero no es una razón de peso. Vamos a vivir en una tierra donde no hay mares. No habrá tristeza, dice en el versículo 4. Ese sentimiento que a veces te agobia, porque está muy larga la cuarentena, porque el dinero no ha llegado, porque el trabajo está rodeado de muchas dificultades, porque no tienes afecto en tu vida. Allá no habrá tristeza, ni llanto. Se supone que nosotros los hombres dizque lloramos menos que las mujeres, pero yo recuerdo más de una ocasión donde de dolor emocional me acosté llorando varias veces. Y eso es uno de los consuelos que vamos a tener en la vida eterna. Ya va a desaparecer toda causa de dolor, dice también en Apocalipsis 21:4. Esta es una vida completamente salida de la lógica y del pensamiento actual. Tú, hijo de Dios, que oyes esta palabra, por favor, no limites más tu mente. Permite que tu cabeza, tu pensamiento se salga de los límites que a veces le has impuesto por cuestiones de cultura, de enseñanza, de heridas, de pérdidas, de lo que sea. Mira, no habrá dolor. No alcanzamos a imaginarnos eso cuando nos están doliendo los dedos de las manos, los codos, los hombros, las rodillas, la cabeza, el estómago, continuamente. No va a haber más dolor. Amén. ¿Cómo será esa vida? Esa eterna plenitud y gozo. En 22:3 dice que no habrá más maldición. No somos conscientes de la cantidad de maldiciones que nos llegan, por lo menos a rozar, no digo a dañar la vida espiritual, pero sí a rozar, por causa de unos cuantos que nos desean lo peor o que son mal hablados. O de la maldición que nosotros mismos lanzamos en nuestra boca cuando decimos las cosas de una forma totalmente opuesta a lo que está en la palabra de Dios. Maldición es decir mal. Bendición es decir bien. Y lo único que está bien dicho es lo que está en la palabra de Dios, porque viene de lo que Dios hace, que siempre está bien. Solo bendición es lo bíblico. Lo que no es bíblico puede ser maldición. Y en este mundo extraño, eterno, no habrá noche tampoco. En 22:5, Apocalipsis. Porque dice allá que no hay necesidad de sol ni de luna, porque Dios mismo dará su luz. Todo el tiempo, no habrá día ni habrá noche. Por más que uno alcanza a pensar, incluso que sea aficionado a esos cuentos fantásticos o de ciencia ficción, no alcanza a pensar en una eternidad tan diferente a la que tenemos actualmente. Pues hermanos, para allá vamos, hacia ese mundo. El derecho de las cosas es que al oír esta palabra, en tu corazón se esté abriendo una expectativa y una esperanza por querer conocerlo y vivirlo. Y te lo estoy diciendo como cristiano. Tú como cristiano, si has vivido mucho tiempo en una forma estrecha de ver el mundo y la espiritualidad, llega el momento, porque ya casi en cualquier momento este mundo sobrenatural y eterno se despliega ante nuestros ojos, si es que somos dignos de ser reclamados para allá. Por tanto, tenemos que limpiar no solamente de pecado nuestra vida,
Muchas veces tenemos que limpiar de pensamientos encarceladores, empequeñecedores, limitantes, nuestra forma de ver las cosas de cada día. Ay, otro día. Ese es un pensamiento que no debía estar. Si tú lo dices de esa manera, no debe estar. Si lo dices, otro día, Señor, ya casi vienes tú, pero vamos a ver qué bendición tienes para acá. Señor, estoy anhelante de las bendiciones que me vas a dar allá. Esa sí es la forma correcta de vivir. Ante semejante futuro, ¿qué hacer ahora? Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vestiduras blancas. Comentamos algo de esto al principio. Andarán conmigo. El propio Señor está diciendo, he aquí que estoy abriendo mi boca para darle una promesa a todo aquel que cree. Andará conmigo si oye lo que yo le digo y lo hace, y si es una casa sobre la roca. Y entonces vestirá de blanco, porque es digna. Otra vez habla de dignidad. Hay una dignidad cristiana que ha sido poco conocida y hasta menospreciada. La dignidad de las vestiduras blancas, de el hacer lo que es justo como nos corresponde. Porque la salvación es un camino, mis hermanos. Es un camino que es Cristo. Pero también es un caminar. Tu vida espiritual es camino y es caminar. Camino, el camino es Cristo. Tienes que seguirlo a Él. Pero tu caminar es la forma como respondemos a la salvación. Esas son las vestiduras blancas que empezamos a ponernos aquí. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. De acuerdo, las vestiduras blancas nos serán dadas en el momento del arrebatamiento. De acuerdo, pero también dice la palabra, el que es santo, santifíquese más todavía. La vestidura espiritual tiene que ser blanca. Digna. El cristiano tiene que esforzarse por acostumbrarse a ponerse las vestiduras blancas. Quiere decir que tiene que lavarse antes de ponerse las vestiduras blancas. Porque si está cochino y se pone las vestiduras blancas, las va a manchar. En la eternidad solamente habrá dos clases de gente, mis hermanos. Los salvos y los perdidos. Nada más. Aquí hay malos, remalos, no tan malos. Y hay muy buenos, buenos y más o menos tirando a buenos. Pero allá no. O malos o buenos. Los salvos son los buenos, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dice en Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tu Padre Celestial te tiene una herencia lista, pero no olvidemos las vestiduras blancas. Entonces, este es un tiempo de preparación para encontrarnos con Dios. Este tiempo, el tiempo de la pandemia, el tiempo del encerramiento, es el tiempo de encontrarnos con Dios, de prepararnos para el encuentro definitivo. De preparar las vestiduras blancas. Es el tiempo de lavar las vestiduras blancas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Ahora, en este tiempo, todavía tenemos ocasión de escoger. El Espíritu Santo nos coloca en el corazón que somos hijos de Dios, pero a veces nos volvemos tan especialistas en ser aparentes que podemos disimular hasta que somos hijos de Dios. Entonces necesitamos todos los días presentarnos en la presencia del Señor y preguntarle, Padre, estoy recibiendo la presencia de tu Hijo y la presencia de tu Espíritu Santo en mi ser conforme a tu plan.
Señor, que yo no te estorbe en ningún momento para el plan de salvación que tú tienes. Que yo no sea aquel que dice que es, pero se comporta de otra manera distinta. Con eso estoy diciendo que finalmente podemos ser salvos, sí. Quizás de eso no haya duda. Pero aún dentro de la salvación estamos escogiendo cuántos galardones vamos a recibir con nuestra actitud. Si estamos menospreciando muchas de las cosas que el Señor quisiera sembrar en nosotros y que produjeran y dieran fruto, para un día cuando nos presentemos delante de Él nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, recibe estos galardones. Vimos hace 2 o 3 reuniones las coronas que el Señor le va a dar a los que se la merezcan. Yo te estoy invitando a que no seas un creyente promedio, uno más del montón, sino que seas un creyente excelente. Y te voy a decir una de las principales razones. Se me ocurren en este momento 2. Primero, el corazón de Dios. Él se goza cuando ve que un hijo suyo dobla la cabeza y sigue el camino que Él ha establecido, porque el camino de Dios siempre es bueno, es agradable y es perfecto. Si Él dice que por acá, pero a nosotros no nos cuadra mucho, no importa. Ese destino, ese camino, esa decisión que tomó Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. La primera cosa que se me ocurrió. La segunda que se me ocurre, por la que tú debes ser un cristiano excelente, es que siempre hay otros cristianos que te están mirando. Hay otros a los cuales tú le estás dando ejemplo, para bien o para mal. Ya sea que nos demos cuenta o no. Amén. Puede que nos digan o no nos digan, nos comenten o no nos comenten, no importa. A veces mi actitud puede ser, sí, estoy congregándome, pero la forma como estoy recibiendo no es la adecuada, y eso le está dando mal ejemplo a un niñito que está sentado detrás de mí, yo que soy todo un viejo, o a un adolescente que está apenas medio motivado para saber si Cristo es o mejor otra cosa. Se sienta en la iglesia y de pronto ve a un adulto allá. Dice: no, pues, si este es un creyente, ¿yo qué hago aquí? Esa es una de las razones que el Señor va a demandar cuando lleguemos a su presencia. ¿Qué tan bueno o mal ejemplo le dimos a otros de nuestros hermanos y aún a inconversos? La libertad es que yo, dentro del camino que Dios estableció, puedo caminarlo bien, mal o regular. Y Apocalipsis 7:14, yo le dije: Señor, tú lo sabes, y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y aquí viene la recompensa: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tremendas promesas. Cuando leo esta última parte siempre me pasa un escalofrío que viene del Espíritu. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí está hablándole a los mártires de la gran tribulación. Pero no se necesita que seamos mártires para sentir la alegría de la promesa, que ya nuestras lágrimas desde ahora están siendo contadas. Sí. Las coloca en una copa, cada lágrima. Y después, cuando lleguemos allá, nos va a consolar, nos va a decir: mira, esta lágrima tuya merecía la pena, porque mira lo que tienes ahora, mira lo que yo te estoy dando, mira lo que recogiste con esa amargura y ese dolor. Porque el paisaje más hermoso, mis hermanos, que nos podamos imaginar aquí, quizás por allá en una playa o en una colina mirando un atardecer,
el sol cayendo o levantándose en un amanecer, el sol, el cielo de un color especial. Ninguno de esos paisajes le llega a los talones a las bellezas que vamos a ver en el cielo. Quizás tú te enternezcas con un bebé pequeñito, lo ves, te parece muy tierno, le miras la boquita, las manitos y quieres abrazarlo y consentirlo, o un gatico o un perrito, y tu corazón se arruga de ternura. Eso no es ni un pálido reflejo sobre la emoción que vas a sentir cuando estés atravesando la puerta de la eternidad. Cuando el Señor te esté recibiendo con una mirada, con los brazos abiertos y con el sentimiento de haber terminado tu tarea, de haber cumplido con tu deber. Todas esas satisfacciones que nosotros tenemos aquí en la tierra son apenas un pálido reflejo que el Señor ha puesto para que sepamos cuántas cosas tan profundas, tan intensas vamos a sentir allá junto a Él. Te estoy invitando, mi hermano, a que apartes de ti cualquier cosa que sea basura o estorbo en tu caminar hacia el Señor. Vamos a orar por eso. Y que no miremos más como con ilusión las cosas de este planeta, porque la palabra dice que las cosas de aquí no son comparables con la gloria que ha de venir. Entonces, más bien sigamos pensando en eso, en las cosas que han de venir, y no nos distraigamos con las de acá. Bendito Señor, muchas gracias. Sí que anhelamos, pero con toda el alma, Amén, Señor. poder estar ya contigo, donde ya no habrá tristeza, ni habrá lágrima, ni llanto, ni dolor, Señor, ni más dificultad, ni más sufrimiento. Es nuestro sueño. Ese es el anhelo de cada corazón, y más en esta época arde nuestro corazón cuando vemos todo lo que está pasando, cuando vemos tantas amenazas sobre los seres humanos, Señor. Cuando se va cumpliendo tu palabra con puntos y comas, literalmente, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos des el valor, nos des la fe, que podamos cambiar, dar ese giro de 180 grados, decir, ya no voy a mirar las cosas de este mundo, como si fuéramos a vivir quién sabe cuántos años más aquí, cuando ya todas las señales se han dado. El tiempo que tenemos es como un tiempo extra que tú nos estás dando, para que, como decía el pastor, lavemos nuestras vestiduras y nos preparemos. La vez pasada hablábamos de alistar el equipaje. ¿Qué voy a quitar? ¿Qué voy a meter en la maleta espiritual? ¿Y qué cosas voy a sacar? Hoy, ¿qué de sucio hay en mi vestimenta? ¿Qué debo vestirme de dignidad? El vestir y el ser digno, Señor, de cuando tú vengas, porque tú eres un Dios santo, tú eres el Todopoderoso, el que lo hizo y lo dio todo por nosotros. Tú mereces lo mejor de nosotros, tú no mereces más que nuestra perfección, que nuestro esfuerzo y todo nuestro amor. Hoy ponemos delante de tu presencia nuestra vida, las dificultades, todo eso que tú conoces allá, a cada uno, Señor, empezando por mi esposo y por mí, lo que hay allí en el corazón, que de pronto estemos poniendo antes que a ti. Señor, que nuestra ilusión y nuestra vida sea siempre para estar en ese lugar celestial, donde ya nos estás diciendo que nunca más vamos a sufrir ni a tener dolor. Ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a ser fieles para ti, porque no hay nada más en este mundo, solo tú. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.